Hola niños, me llamo Juan Enrique Pestalozzi, nací el 12 de enero de 1746, Zúrich, Alemania. Fui escritor pedagogo más conocido como el padre de la pedagogía moderna, pero eso es una pequeña parte de mi historia. A continuación les contaré mis inicios. Muy niño, quedé huérfano de padre. Crecí al lado de mi madre, por esta razón tuve una infancia difícil, por problemas económicos. Cuando cumplí mis 18 años, me matriculé en el Colegio de Humanidades de Zúrich, pero lastimosamente no concluí con mis estudios por mi activismo político. Fui a la cárcel, pero me sirvió para tomar conciencia de las condiciones de desigualdad que tienen los niños, ya que los que eran citadinos iban a las escuelas y los campesinos no, solo se dedicaban a trabajar. Yo me basé en enseñar a los niños a distinguir la forma de cada objeto, es decir, sus dimensiones y proporciones. Me dediqué a enriquecer la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales, enseñarles a describir y a darse cuenta de sus percepciones, enseñar al niño y a la niña por medio del dibujo, a medir todos los objetos que se presentan a su vista y adquirir nuevas habilidades. Mis obras fueron Vigilia de un solitario de 1780, Epístola a Frain sobre la amistad 1782, Como Gertrudis enseña a sus hijos 1801, Libro de las Madres 1803, Carta a un amigo sobre mi estancia en Stans 1876, Carta sobre educación infantil 1819, El canto del cisne y los destinos de mi vida, 1826. El 17 de febrero de 1827 morí en Bruges, Suiza. Mis últimas palabras fueron: pueda la paz a que me dirijo llevar también a ella a mis enemigos. En todo caso, yo los perdono, bendigo a mis amigos y espero que se acordarán con amor del ya acabado y proseguirán con sus mejores fuerzas después de mi muerte, los fines de mi vida. Esta es mi historia, amigos. Niños, mi nombre es Iván Pablo. Nací el 26 de septiembre de 1984. Mi padre es Dmitry Pavlov, sacerdote del pueblo, y mi madre Bárbara Ivonne, ama de casa. De niño siempre fui un chico activo al que le gustaba pasar horas y horas en el jardín o pedaleando en mi bicicleta. Siempre tuve una mente curiosa y me gustaba el contacto con la naturaleza y los animales. No me importaba realizar tareas domésticas y cuidar de mis hermanos. De 11, yo era el mayor. A medida que iba creciendo, me planteé seriamente el hecho de convertirme en sacerdote y formarme en la carrera de teología. Pero durante mi adolescencia comencé a interesarme un poco más por las obras de Charles Darwin e Iván Sosnov, lo cual me motivó a estudiar ciencias naturales. En 1870 me matriculé en la Universidad de San Petersburgo para estudiar física, matemáticas y ciencias naturales. Durante mis años de la universidad fui influenciado por mi profesor de fisiología y decidí que ese era mi camino para seguir en la vida. Siempre fui un estudiante excepcional. En 1875 me gradué. Después continué mis estudios, mi doctorado en la Academia de Cirugía Médica para seguir mi educación en fisiología. No empleé en mis estudios el estímulo de la campana para adelantar estímulos auditivos como visuales, producir lo que producía la llamada respuesta condicionada. Mis experimentos son un ejemplo del condicionamiento clásico que forma parte de la teoría conductista y por tanto mis ideas dejan de lado los procesos mentales para darle especial importancia a la conducta observable y mediable. Y es que mis experimentos tienen gran importancia para el desarrollo del método científico en psicología y permitieron el desarrollo de uno de los modelos teóricos del aprendizaje más conocidos. El condicionamiento clásico, que es también conocido como aprendizaje de estímulo de respuesta ER, que es en el que se produce el aprendizaje por asociación. Inicialmente se presenta el estímulo incondicionado EI, que es el estímulo que de manera automática provoca una respuesta en el organismo.
Después fue necesario presentar el estímulo neutro EN, es decir, que la campana en el caso del experimento, que antes de ocurrir el aprendizaje no se produce ninguna respuesta. Ahora bien, cuando este estímulo se presenta en repetidas ocasiones junto a él, el estímulo neutro se convierte en estímulos condicionados EC, que provoca por sí solo una respuesta similar a la del estímulo incondicionado. En este caso, lo que ocurre al escuchar la campana recibe el nombre de respuesta condicionada RZ. Me hice popular en el occidente. Fui pionero en el descubrimiento del condicionamiento clásico. Mis hazañas tardaron algún tiempo en llegar al mundo occidental, pues se realizaron primeramente en la antigua Unión Soviética, gracias a John B. Watson, que las ideas iniciales se popularizaron en Europa y América y dieron pie al desarrollo posterior del condicionamiento operante o instrumental. Ambas teorías confirmaban la teoría conductista, que es considerada una de las corrientes más destacadas de la psicología. Watson produjo el condicionamiento clásico en Estados Unidos, donde tuvo gran importancia en el sistema educativo americano y en la psicología mundial. En mis aportes del conductismo logré, lógicamente, que no hay que menospreciar el trabajo de Watson, que fue importante en el desarrollo. Mis ideas iniciales fueron para aplicar a los seres humanos. De entre las implicaciones más importantes del condicionamiento clásico, caben destacar la importancia del desarrollo y tratamiento de algunas patologías, fobias, ansiedades, etc. Ayudé a comprender los procesos de aprendizaje socioactivo, influencié el método científico en psicología, generé hábitos de conducta mediante el refuerzo al ayudar a desarrollar el condicionamiento instrumental, potencié la generación de los aprendizajes y, como ya les dije, logré ser filósofo ruso en 1849. Mi principal aportación fue el reflejo y condicionación formulando la ley del mismo. Definí el aprendizaje como estímulos del lenguaje verbal con un ordenamiento lógico. En el aula lo implementé observando los cambios constantes en los alumnos dependiendo del estímulo. Y mi obra principal es el estudio del aparato digestivo y los jugos gástricos. Hola, mi nombre es John Dewey. Nací el 20 de octubre de 1859 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Soy un pedagogo, psicólogo y filósofo. Contrasté mis principios educativos en la famosa escuela laboratorio de carácter experimental denominada Escuela Dewey, instituida en la Universidad de Chicago en 1896. Concibí la escuela como un espacio de producción y reflexión de experiencias relevantes de vida social, que permite el desarrollo de una ciudadanía plena, sosteniendo que lo ofrecido por el sistema educativo en esa época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la vida en una sociedad democrática. El método experimental de mi pedagogía se basaba en la educación de la destreza individual, de la iniciativa y el espíritu de empresa en un perímetro de la adquisición de conocimientos científicos. Para mí la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia. A partir de esto, mi principal preocupación es poder desarrollar una educación que pueda unir la tradicional separación entre la mente y el cuerpo, entre la teoría práctica o entre el pensamiento y la acción, ya que pienso que al hacer esta separación llamada natural, la educación para mí tiende a ser académica y aburrida, alejada de los intereses reales de la vida. Cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela cuyo centro de origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la labor se desarrolle siempre en dos direcciones: una por parte, la dimensión social de esta actividad constructiva, y por la otra, el contacto con la naturaleza que se proporciona su materia prima. Afirmo también que los niños no llegan a la escuela como limpias pizarras pasivas, en la que los maestros puedan escribir las lecciones. Cuando el niño llega al aula, ya es intensamente activo, y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla.
En este sentido, pienso en una escuela basada en la permanente actividad del alumno para despertar sus sentimientos y sus emociones, para adquirir los conocimientos mediante la experiencia. Mi mayor aportación a nuestro sistema educativo actual es concebir a los alumnos como sujetos activos de sus propios aprendizajes y como sujetos constructores de conocimiento, no como meros receptores de saberes acabados. Gracias. Adiós. Hola a todos, me llamo Paulo Freire. Nací en Recife, Brasil, el 19 de septiembre de 1921. En 1943 estudié Filosofía y Psicología del Lenguaje. En 1967 publiqué mi primer libro, Educación como Práctica Libertad. Uno de mis aportes es la alfabetización crítica. Mi objetivo es que antes de iniciar el proceso de alfabetización es llevar al educando a asumirse como un sujeto de aprendizaje capaz y responsable. El adulto que conquista el derecho a expresarse y a decidir su vida, que nadie decida por nadie, todos sean capaces de ejercer su libre albedrío con sabiduría. Otro de mis aportes es la pedagogía crítica, que ha sido considerada como el nuevo camino de la pedagogía, donde invito al maestro a ser el ente que lleve a los aprendices a pensar en la sociedad en la cual están desarrollando su proceso de aprendizaje. Y el aprendiz debe construir el conocimiento como un acto político, buscando sujetos seres sociales, activos, críticos y pensantes de la sociedad en la que se están sumergiendo. Bueno, otro de mis aportes es la pedagogía de la pregunta. Es fundamental enseñar a plantear preguntas en el ámbito escolar y no centrarse en buscar una única respuesta, sino considerar el proceso de búsqueda como lo realmente educativo. Y recuerde, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de recrearlas. Por eso, mi pedagogía se basa en desarrollar el pensamiento crítico de cada estudiante para que él mismo pueda dar respuesta a los interrogantes que se presenten en su contexto o problemática social. Y desde ahí surge la idea de una escuela comunicativa donde se puedan negociar, intercambiar significados y experiencias. La escuela debe ser un espacio democrático y una responsabilidad del pueblo participar en ella.